La oposición estaría lista para empezar a gobernar Venezuela a partir de mañana, según lo han manifestado. Pero primero deben retirarse Vladimir Padrino y Diosdado Cabello de sus cargos. ¿Qué tan dispuestos están? Nos conectamos a esta hora con el profesor César Pérez. Bienvenido, aquí hay noticias. Gracias por estar con nosotros. Pero antes los invitamos a ustedes a suscribirse, a conectarse y a contarnos desde qué parte del mundo nos están siguiendo. Bienvenido, profesor. Ya no aguanto más, Señor. Lleva mi vida, Señor. Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ay, Señor, ya no aguanto más, Padre amado. Ya no aguanto más este dolor, Señor. Ayúdame. Te lo suplico, Señor. Ayúdame. Buenas noches. Hoy no es momento para llorar. Profesor César Pérez, bienvenido. Aquí hay noticia. Estas dolorosas imágenes se siguen repitiendo en el vecino país. ¿Cómo usted ve este panorama? A pesar de que ya ha habido algunas liberaciones de presos políticos, estamos viendo el desgarrador momento de una madre que pide por la libertad de su hijo. Sebastián, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Efectivamente, la nación venezolana está profundamente herida como resultado de tantos años de barbarie, de tantos años de hostigamiento, persecución, muerte, encarcelamientos injustos que vivimos los venezolanos. Y lo que estamos viendo en pantalla es uno de tantos episodios de las madres, de gente muy humilde, muy sencilla, que la dictadura ha perseguido por el simple hecho de pensar distinto o de haber contribuido al proceso electoral que se robó Nicolás Maduro el día 28 de julio del año 2024. Hoy en día, la familia de los presos políticos, ante la solicitud hecha por Estados Unidos y anunciada por Jorge Rodríguez, presidente de la espuria e ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, de liberar a los presos, están esperándolos en las puertas de las cárceles y han jugado con ellos. Ahí lo que llamamos un proceso a cuentagotas de liberación que todavía no termina de alcanzar al epicentro de la persecución que está concentrado en el Helicoide y en otras cárceles terribles que la dictadura socialista de Maduro tiene establecidas en Venezuela. De modo que nosotros continuamos nuestra lucha para lograr la liberación de todos los presos políticos, para lograr el cese al hostigamiento judicial y policial que tiene la camarilla instalada y poder restituir los derechos ciudadanos que hoy en día están total y completamente confiscados por la cúpula usurpadora del poder en Venezuela. Profesor, ¿cómo considera usted en estos momentos el papel de los Estados Unidos? ¿Cree que luego de la captura de Nicolás Maduro flexibilizó un poco la presión para que liberen a los presos políticos o por lo contrario esta se mantiene? Bueno, sí, entendemos como máxima presión el desplazamiento de un contingente militar que captura y lleva a un tribunal de Nueva York a quien es la cabeza de la usurpación y del crimen contra la nación venezolana, Nicolás Maduro, pues obviamente el nivel de presión en este momento es menor, pero eso no significa que no esté en desarrollo un plan de solicitudes y de exigencias a la cúpula usurpadora para que se produzca la flexibilización y la apertura hacia una instauración de la democracia en Venezuela. Lo revela la reciente visita del jefe de la CIA a Miraflores, algo que para estos señores de la revolución la CIA era algo así como el coco, como lo que nunca deberían admitir. Sin embargo, hemos visto cómo el jefe de la CIA llega al Palacio Miraflores para plantearle de manera directa a Delcy Rodríguez, la actual encargada de la usurpación, el memorando de requerimientos que Estados Unidos está desarrollando, y nosotros, como dirigentes de la sociedad democrática, pues tenemos que monitorear esta situación y transmitirle a las autoridades norteamericanas por diversos canales cómo la dictadura ralentiza
o aplica Operación Morrocoy a los compromisos que ha contraído con Estados Unidos para liberar los presos políticos, para desarmar los grupos armados al margen de la ley, para echar del territorio venezolano a los grupos terroristas que lamentablemente son utilizados contra la población civil de nuestro país. Precisamente, profesor, ¿usted cómo ve esa relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez? ¿Cree que esto también hace parte de ese plan camino hacia una transición o hay de pronto tipo de intereses económicos de por medio con esta relación entre ellos dos? Bueno, la relación es una relación fáctica, una relación que se desprende de la existencia de una camarilla que Estados Unidos, por los comunicados recibidos, busca desmantelar al menor costo de vidas humanas y de operaciones militares posibles. Ellos pensaron, me refiero al chavismo, al madurismo, que Estados Unidos solamente iba a tener ese despliegue militar en el Caribe como un mecanismo de presión. Y como lo dijo la propia Delcy Rodríguez en una reunión, en una comunicación con el exministro Yanes, que se filtró, ellos no pensaron nunca que efectivamente iban a incursionar y mucho menos que iban a capturar a Maduro. Entonces ahora ellos saben que cualquiera de los integrantes de la cúpula usurpadora puede ser perfectamente capturado, puede ser perfectamente extraído y llevado a la justicia americana. Entonces por eso hay una relación fáctica, práctica. Ahora bien, esa relación tiene diversos elementos, tiene elementos de orden interno de la geopolítica americana, que tiene que ver con la expulsión del continente de grupos como Hamas, como los de Hezbollah, los grupos islamistas terroristas que tienen, digamos, su sede para América Latina en Venezuela, tiene que ver con la expulsión de los agentes de la dictadura cubana, que siempre Maduro lo negó. Decía que no había presencia militar cubana en Venezuela, y la incursión de Estados Unidos del 3 demostró que no solo había, sino que estaba en el mismo corazón del régimen, es decir, en el principal cuartel que tiene la dictadura venezolana, que es el cuartel Guardia de Honor. Allí estaban los cubanos y los hechos así lo han demostrado. De modo que ese es un objetivo muy importante de Estados Unidos, expulsar del territorio venezolano y del territorio latinoamericano a estos grupos que afectan, amenazan la seguridad interna de Estados Unidos. Pero también hay interés económico, por supuesto, porque la dictadura de Maduro tomó el petróleo como un instrumento para su expansión, para financiar movimientos terroristas en América Latina y el mundo. El petróleo venezolano para financiar campañas como la de los Kirchner, como la de Evo Morales y como la de muchos políticos de la izquierda radical latinoamericana que llegaron al gobierno gracias a que desde Caracas se instauró todo un modelo de gestión política financiado con el petróleo, y además porque destruyeron la industria petrolera y el volumen de petróleo que Venezuela le vendía antiguamente a Estados Unidos cayó sustancialmente. El poco petróleo que se estaba produciendo era para pagarle una deuda a Chile y para regalarle ese petróleo a Cuba, de modo que Cuba pudiera financiarse, y los que menos estábamos recibiendo los beneficios del petróleo somos los venezolanos, que ni siquiera teníamos ya gas doméstico. Un venezolano en un barrio dura 3 meses para acceder a una bombona de gas doméstico. La gasolina, hay que hacer colas inmensas en nuestro país para acceder a la gasolina, lo cual demuestra que el petróleo pues dejó de ser un instrumento para el bien del pueblo venezolano y tampoco servía para los Estados Unidos, porque no estaba proveyendo las refinerías que se instalaron en el pasado en Texas y otras regiones de Estados Unidos para procesar ese petróleo venezolano. Entonces, obviamente, Donald Trump tiene también interés en que vuelva a haber una producción petrolera de alto volumen que sirva para cubrir la demanda energética de los Estados Unidos, y nosotros, los venezolanos, hemos sido a lo largo de más de un siglo, todo el siglo XX, un proveedor confiable de la economía americana, que lamentablemente la obsesión anti-norteamericana de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro destruyó esa relación económica, que ahora vuelve a tener la perspectiva de restablecerse, y que la propia Delcy Rodríguez en este momento ha aceptado, entregándole el petróleo, vendiéndole el petróleo a Estados Unidos, y además cambiando la legislación interna
para que las empresas norteamericanas puedan venir a invertir a nuestro país. De modo que el paquete, digamos, de intereses tiene que ver con seguridad interna, con importancia del petróleo, pero para nosotros los venezolanos lo fundamental es restituir la vigencia de nuestros derechos humanos hoy confiscados por la dictadura. El derecho a la vida en primer lugar. Nosotros no podemos salir a hacer una manifestación por el salario, por la falta de electricidad, porque podemos ser víctimas de un ataque de los colectivos armados de Maduro y asesinar a cualquier ciudadano, como ha ocurrido muchas veces. O podemos terminar en una cárcel, o tenemos que salir corriendo del territorio nacional, porque los derechos que tiene toda persona humana son desconocidos, vulnerados por la cúpula usurpadora del poder que, como ustedes conocen, después de que se robaron las elecciones, han llevado a la cárcel a más de 3.000 seres humanos, asesinaron a 25 venezolanos la noche de las elecciones, hemos salido del país cerca de 10.000 dirigentes después de del robo de esas elecciones, y entonces tiene que haber una restitución de esos derechos, y así lo ha anunciado Marco Rubio, el secretario de Estado, que en paralelo a todo el proceso de desarme, de estabilización de la seguridad interna, de reconstrucción de la economía, va en paralelo un proceso de apertura a la sociedad civil para que el ciudadano venezolano pueda decidir su destino, y eso es lo que estamos ahorita preparando, porque la estadía de Delcy Rodríguez no puede superar al día 7 de agosto del año 2026. ¿Está preparada en estos momentos la oposición para gobernar, según lo que usted nos está diciendo? Totalmente. Totalmente, Sebastián. El Comando Venezuela, que lidera María Corina Machado, ha establecido todos los equipos, cuenta con los programas, con el estudio, el conocimiento profundo de la realidad venezolana, y tenemos equipos en todas las áreas de la gestión pública y del quehacer humano para gobernar al país. El gobierno que elegimos nosotros el 28 de julio, encabezado por Edmundo González Urrutia, está en condiciones de asumir mañana mismo la gestión de los asuntos públicos. El único problema o el único tema en el cual obviamente vamos a requerir cooperación desde el punto de vista inmediato y directo es en el tema de la seguridad, porque el régimen autoritario de Maduro lleva más de 25 años estableciendo grupos armados como los colectivos, en alianza con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, que tiene cerca de 25.000 hombres armados en Venezuela. La necesidad de terminar de sacar la presencia cubana, que tenía 80.000 personas dentro del territorio venezolano, un hombre del ejército cubano en cada cuartel de la República, incluido el principal cuartel, el que custodiaba al presidente de la República. Profesor, pero más allá de estas milicias y esos grupos armados ilegales, también ¿cómo sería ese proceso para desmantelar el chavismo y el madurismo de las instituciones, de las demás instituciones, llámese fiscalía, llámese altos tribunales, para que una eventual transición, un eventual gobierno, por ejemplo en este caso de Edmundo y de María Corina, pudiera ejercer sus funciones sin ningún tipo de traspiés? Sebastián, Estados Unidos está hablando de unas nuevas elecciones. Me imagino que es fruto de las conversaciones con Delcy Rodríguez y los demás integrantes de la Cúpula Roja. Nosotros en el Comando Venezuela hemos dicho que ya las elecciones se dieron el 28 de julio del año 2024, y tenemos un gobierno electo. Ahora bien, si la realpolitik, como decimos se dice en politología, si los hechos y los acuerdos llevan a que tenemos que ir a una nueva elección y Estados Unidos se convierte en garante de un proceso electoral, pues entonces estamos dispuestos a concurrir nuevamente a las urnas, y estamos preparándonos ya, porque si se va a dar una elección, pues tiene que darse en el marco del ordenamiento constitucional venezolano. La señora Delcy Rodríguez no es presidenta legítima, no tiene una encargaduría legítima, porque ella fue designada por un presidente ilegítimo, pero la realidad es que está allí, está en Miraflores, y además ellos se asumen como un gobierno constitucional. Usted escucha hablar al señor Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional. Usted escucha hablar al ministro del Terror y habla del presidente constitucional.
porque nosotros no lo es, pero ellos lo asumen así. Entonces, si ese señor era el presidente constitucional y dejó encargada de la presidencia por ser vicepresidente a Delcy Rodríguez, el tiempo que la Constitución le da a esta figura de encargado, porque hay una ausencia temporal del presidente, es de 180 días como máximo. El primer plazo es 90 días. Al vencerse los 90 días, dice el artículo 233 de la Constitución venezolana y el 234, debe evaluarse la naturaleza de la ausencia. Y para todos los que estamos en Venezuela y fuera de Venezuela, sabemos que esa ausencia es definitiva. Nicolás Maduro no va a regresar dentro de 3, dentro de 4 meses a asumir nuevamente la presidencia. Ese es un cuento, una historia, una narrativa que la dictadura trata de lanzar a sus a sus seguidores, y trata de sostenerla para justificar la presencia de Delcy Rodríguez supuestamente bajo un mandato constitucional en Miraflores. Pero lo cierto es que más allá de esos 90 días puede otorgarle 90 días más, los cuales vencen el 5 de julio del 2026, del presente año. Y de acuerdo con la Constitución deben celebrarse elecciones presidenciales dentro de los 30 días siguientes. Es decir, que nosotros en agosto, si aceptamos por buena la teoría del gobierno y de los Estados Unidos, tendríamos elecciones presidenciales, que sería el comienzo de desmontar toda esa estructura administrativa que el chavismo estableció. Usted me dice, pero bueno, pero va a seguir la Asamblea de Jorge Rodríguez, va a seguir el fiscal, va a seguir la Contraloría, va a seguir el Tribunal Supremo. Pues por supuesto que nosotros vamos a tener una hoja de ruta perfectamente diseñada para que esos poderes ilegítimos sean sustituidos por el proceso constitucional venezolano que establece los mecanismos para que hayan autoridades verdaderamente legítimas. El primer paso, y con esto termino, Sebastián, es destituir este Consejo Nacional Electoral, que fue el responsable del fraude, y establecer una autoridad, un árbitro electoral confiable, que haya cooperación, observación internacional, asistencia humanitaria electoral de parte de Naciones Unidas con Venezuela, para que podamos garantizar una campaña electoral y un proceso en paz donde los venezolanos vuelvan a ratificar con su voto el repudio al socialismo del siglo XXI y el apoyo a la alternativa democrática encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Profesor, y esos ministros del terror, como usted los llama, como Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, ¿no serían un gran obstáculo para todo eso que usted está planteando? ¿Cómo derrocarlos a ellos? Efectivamente, Sebastián. Estos dos personajes de la violencia, el ministro del terror, Diosdado Cabello, y el ministro de la indefensa, Vladimir Padrino López, deben salir. Y nosotros estamos a la espera de que sean sustituidos. La señora del Cieloína está cambiando los ministros. Ya sacó a uno de los personajes más nefastos que tenía Maduro a su lado, que se llama Alex Saab, un testaferro vinculado a los negocios sucios y oscuros de la dictadura, que ejercía funciones de ministro. Entonces, ese señor ya no está en el ministerio. Ayer acaba de cambiar a la ministra de Salud. Entonces, estamos frente a unos cambios y aspiramos que pronto los señores ministros de la violencia, del terror, dejen esos cargos para que le pueda resultar más cómodo a nuevos titulares crear las condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía en Venezuela. Pero sí sería fácil, mejor que ellos cedieran a todo este tipo de ordenamiento que buscaría, por así decirlo, hacer Delcy Rodríguez. Mira, Sebastián, el proceso está en marcha, apenas han pasado 15 días. Y nosotros obviamente tenemos una ansiedad muy grande y queremos todos los problemas resueltos. Y yo le digo a los venezolanos, este elefante hay que comérnoslo por pedacitos. No podemos pensar que vamos a resolver el problema en 3 días, ya todo listo. La democracia no es una solución llave en mano, que apenas llegamos y abrimos el apartamento y está totalmente equipado, listo para ir a dormir esta noche. No. La democracia en Venezuela fue demolida, destruida por 26 años de dictadura socialista cubana, con el modelo cubano de Fidel Castro. Y en Venezuela hay además una ruina material brutal,
Hay una fractura de la sociedad. 9 millones de compatriotas han tenido que abandonar el territorio de Venezuela para ir a buscar qué comer en otras partes del mundo, producto de la ruina, de la miseria, de la persecución que Chávez y Maduro nos aplicaron a los venezolanos. De modo que este es un proceso y creo que hemos avanzado muchísimo, que ha sido una gran suerte para Venezuela que Donald Trump haya capturado al cabeza de la usurpación, al hombre que violentó la soberanía popular y que se robó las elecciones y que ha causado tanta muerte, tanta pobreza, tanto dolor al pueblo venezolano. ¿Será que María Corina Machado ya podría ser una candidata en propiedad? Y de no ser así, ¿qué debe hacer ella para poder serlo? Bueno, vamos a esperar los tiempos. María Corina Machado fue inhabilitado como fuimos inhabilitados todos los dirigentes. Yo soy uno de los inhabilitados de facto, no de derecho. Es decir, usted no es candidato porque no me da la gana, porque no te abro el sistema para que te inscribas, no porque exista una sentencia de un tribunal de la República contra nosotros, ni siquiera una investigación de la Contraloría contra nosotros. Hemos sido víctimas de la persecución para no tener presencia política y obviamente ese cuadro tiene que cambiar para María Corina Machado y para todos los dirigentes, que el único pecado que hemos cometido es estar en la acera del frente del chavismo socialismo del siglo XXI. Ahora lo invito, profesor, para que vea la siguiente imagen. Fue creada con inteligencia artificial, pero compartida por el presidente Donald Trump, donde se ve la bandera de los Estados Unidos sobre Canadá, Groenlandia y, por supuesto, Venezuela. ¿A usted qué le parece esta imagen? ¿Cuál es el mensaje que buscará dar el presidente Donald Trump al resto del mundo? Bueno, obviamente que una primera impresión pudiera ser la de pretender transmitir la idea de un dominio sobre el país. Yo creo que es muy importante la colaboración que el presidente Trump nos ha dado, y si eso lo entendemos como una alianza, como una cooperación de Estados Unidos con la nación venezolana, es bienvenida, porque nosotros necesitamos el apoyo de Estados Unidos para restablecer la democracia, para restablecer el orden, para reconstruir la economía. Y Estados Unidos ha sido siempre un socio histórico de Venezuela. Solo a un personaje como Hugo Chávez, alienado por Fidel Castro, se le ocurrió plantearse un conflicto con los Estados Unidos de América. Y nosotros somos conscientes y estamos seguros que una vez que se restablezca la democracia, se va a restablecer plenamente la soberanía, porque vamos a ser los venezolanos los responsables de la conducción de nuestro destino, porque vamos a tener la capacidad para llevar adelante una relación no solo con Estados Unidos, sino con todo el universo, con todos nuestros vecinos de América Latina, con otros continentes, una relación de respeto, pero una relación donde Venezuela tendrá la capacidad de salir adelante y de ejercer plenamente su soberanía expresada en el voto ciudadano. Profesor, ¿usted sabe de pronto cuándo llegaría María Corina Machado a Venezuela y cuál sería el principal reto que tiene esta lideresa política al llegar al vecino país, de pronto en sus primeros 100 días y llegando nuevamente a este territorio? Bueno, hay que esperar que hayan las condiciones de seguridad mínimas, porque María Corina, como líder de la sociedad democrática, es muy vulnerable. Tenemos un régimen fanático de personas que andan armadas. Existen unos personajes que la quieren ver en un cementerio o en la cárcel. Me refiero a personajes como Diosdado Cabello y todo su entorno, ¿verdad? Y los propios hermanos Rodríguez, que han jurado 1001 vez vengarse de un evento que ocurrió hace muchos años, que fue el fallecimiento de su padre. Entonces, María Corina tiene que regresar, y todos los que estamos en el exilio vamos a regresar en el momento en que estén dadas las condiciones, y obviamente la tarea va a ser la de encauzar la participación ciudadana hacia la solución de la democracia, para que podamos todos trabajar armónicamente en la reconstrucción material del país, pero también en la reunificación de la familia, para que aquellos venezolanos que se vieron forzados a salir y quieren volver a su país tengan la oportunidad de regresar de la mano de un nuevo liderazgo democrático, humanista, de inspiración y valores cristianos, que están dispuestos a la unión de Venezuela, a la reconciliación de la nación venezolana. Porque más allá de los
de la élite, de los pequeños contingentes que se apoderaron del país, se enriquecieron y cometieron crímenes de lesa humanidad que tendrán que responder ante la justicia. Lo importante es la unión de la nación venezolana, lo importante es el encuentro de la familia venezolana y que volvamos a ser aquel país de convivencia pacífica y civilizada, donde todos podíamos tener una opción política diferente, pero nos respetábamos y compartíamos la vida, que vino a ser lamentablemente resquebrajada con el discurso de odio que Hugo Chávez trajo al debate público venezolano. Ya se recibió al director de la CIA, ha empezado con la liberación de algunos presos políticos, pero ¿qué considera usted que deba hacer Dimas Delcy Rodríguez para demostrar que verdaderamente está comprometida con el gobierno de los Estados Unidos para apoyar este cambio que tanto se desea en Venezuela? En primer lugar, la liberación total, absoluta de los presos políticos. Y liberación plena, no escarcelación con medidas judiciales mediante las cuales un preso político no puede hablar, no puede escribir, no puede viajar, está confinado al territorio nacional. Eso no es una libertad plena, eso es una libertad condicionada. Nosotros solicitamos y exigimos libertad plena. Segundo, cese del hostigamiento judicial. Hay más de 50.000 ciudadanos hostigados, judicializados, con amenazas de llevarlos a la cárcel en cualquier momento si no cumplen los dictámenes que los comisarios políticos instalados en los tribunales y en la Fiscalía de Venezuela están desarrollando para impedir el desarrollo de la acción política. En tercer lugar, la restitución de los derechos ciudadanos, el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, que yo pueda ir a cualquier emisora de radio en cualquier lugar de Venezuela y no llegue la policía política del régimen a cerrar la emisora o a detener al periodista o a detener al entrevistado. Eso ocurre muy frecuentemente y hoy en día hay una autocensura total. No hay una emisora de radio que trate un tema, un programa como este que estamos haciendo tú y yo, Sebastián, en este momento, no es posible en Venezuela. Porque si usted lo hace en una radio, en una televisora ubicada dentro del territorio venezolano, usted como periodista va preso y el medio de comunicación está cerrado. Entonces, libertad de expresión. Segundo, derecho al libre tránsito por el territorio nacional. Venezuela es un país militarizado, con miles de puestos de control policial y militar, donde el ciudadano es hostigado, donde lo primero que hace el policía que te detiene es revisarte el teléfono y si hay una palabra que afecte o que tenga vinculación con el nombre de Maduro, inmediatamente esa persona es sometida a extorsión. Tengo el caso reciente en las últimas horas de una persona que borró las aplicaciones de su teléfono y cuando lo mandaron a bajar y apareció una foto de Maduro en la cárcel, en la celda, fue extorsionado con $10,000. Es decir, los policías convirtieron este tema en un mecanismo de extorsión brutal. Los presos políticos que de momento no tienen dueño en la cúpula del poder, pero que son de alguna manera capturados por la red de inteligencia de delatores que tiene la dictadura, son sometidos a extorsiones, se les exigen grandes cantidades de dinero para darle alguna medida, para permitirles el acceso de la familia a los sitios de reclusión. Es decir, estamos frente a un sistema profundamente pervertido, de modo que la libertad de movimiento, eliminar todos esos puntos de control, de extorsión que tiene Maduro y su camarilla, o que ha tenido la camarilla de Maduro en estos años, es un tema clave. Tercero, la libertad de organización. No hay posibilidad de estructurar una organización, ni siquiera para recoger pañales para los niños pobres de una aldea, porque si usted va a registrarla, lo primero que le chequean es si usted es un actor o es una persona vinculada o no al gobierno. Si eres de la oposición, no se te permite ningún tipo de organización. Obviamente los partidos políticos están todos confiscados, judicializados. Los supuestos representantes legales de los partidos políticos son personas que trabajan para la dictadura, son agentes de la dictadura, de modo que no hay ningún partido de la oposición debidamente reconocido. Hace falta que se establezca un nuevo Consejo Nacional Electoral y que le devuelvan los partidos a quienes son sus verdaderos dueños, que son los ciudadanos. Y eso es un tema que obviamente también está en la agenda. Es necesario devolver el derecho de manifestación pacífica.
En Venezuela no es posible que usted salga a la calle con una pancarta a decir, súbame el salario, quíteme, no tenemos gas doméstico, no tenemos agua, porque eso significa inmediatamente estar preso. Y le imputan el derecho de instigación al odio, le imputan el delito de obstrucción de vía pública, le imputan el delito de terrorismo por salir a pedir agua potable, a denunciar que un hospital está cerrado, a denunciar que no hay gas doméstico en las comunidades. Hay centenares de presos políticos por ejercer el derecho a la manifestación. Y cuando son grupos medianamente organizados que se presentan en algún sector de la ciudad, entonces llegan los colectivos mandados por Diosdado Cabello para que le caigan a golpes, por ejemplo, a los ancianos que piden un incremento de la pensión. En Venezuela la pensión no llega a 4.000 pesos mensuales, si no llega $1. Para que ustedes tengan idea de la magnitud de la pobreza y de la situación que tiene la sociedad. Entonces salen los jubilados a pedir que le suban la pensión de jubilación. ¿Y qué hace Diosdado Cabello? Manda a sus colectivos a disolver la manifestación a golpes. Recientemente había una manifestación de madres frente al Tribunal, de madres de presos políticos frente al Tribunal Supremo, y Diosdado Cabello le mandó los colectivos, le cayeron a golpe a las pobres mujeres, les quitaron sus pertenencias, las corrieron del lugar por la violencia. Entonces, el derecho a la manifestación es otro caso que tenemos que restablecer. De modo que desarmar todos estos grupos colectivos que antes se llamaban Círculo Bolivariano, ahora se llaman los colectivos de la revolución, tienen que ser disueltos, tiene que haber una operación de desarme, porque lo último que hicieron en estos meses de noviembre y diciembre fue armar a la población con fusiles de la Fuerza Armada, y hay personas que no son militares, que no son oficiales, que no son soldados formalmente, que usted los ve en las calles con fusiles. Yo tengo el caso de en el estado Táchira, en el municipio Francisco de Miranda, el alcalde del vecino municipio andaba por las calles con un fusil, con 2 más, haciendo patrullaje. Ese no es el papel de un alcalde ni de ciudadanos, mucho menos con armas de guerra para intimidar a la población. Lo que sí ha demostrado la revolución bolivariana en Venezuela es una gran capacidad para usar las armas destinadas a aplastar a la sociedad civil. Pero cuando les tocó enfrentar a una verdadera fuerza militar, entonces resultaron todos cobardes e ineptos, se llevaron a Maduro y ni siquiera causaron una lesión sobre las fuerzas que estaban operando. De modo que Venezuela necesita todos estos cambios en este proceso para poder llegar en condiciones a una campaña electoral que nos permita a nosotros, los dirigentes de la sociedad democrática, movernos por el país. Yo, por ejemplo, el día 12 de octubre el 12 de enero del año 2024 fui víctima de un atentado por los colectivos en la ciudad de Valera, estado Trujillo. Salía de una estación de un programa de opinión en un medio conocido como Palpitar Trujillano, y a las puertas me estaban esperando los colectivos armados que me atacaron duramente, me dañaron todos los vidrios del carro y pusieron en riesgo mi vida. Y no hubo investigación, el fiscal le hicimos la denuncia, no le importó absolutamente nada. Los sujetos que me atacaron fueron enviados por el gobernador del estado Trujillo, llamado Gerardo Márquez, quien encargó al prefecto de la ciudad de Valera para atacar mi humanidad. De modo que ese tipo de eventos tienen que evitar, tienen que eliminarse y tiene que establecerse un sistema de control. Yo voy a proponer en su momento que para la campaña electoral que se va a hacer en Venezuela haya una misión de Naciones Unidas de cascos azules que garanticen el orden y la seguridad interna en Venezuela. A propósito de la libertad de expresión, ¿ha tenido usted la oportunidad ya de hablar con Nick Mark Evans? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo está él? Efectivamente, apenas salió de la cárcel, tuve la oportunidad de conversar con Nickmer, pude hacerlo a través de su esposa. Nickmer y yo tenemos una buena amistad. Trabajamos juntos un tema muy importante en el año 2021-22, que fue la organización de un movimiento para promover el revocatorio a Nicolás Maduro. Nosotros siempre hemos estado encausados en buscar soluciones dentro del marco de la Constitución a esa crisis política. Planteamos el referéndum revocatorio, creamos Movimiento Venezolano por el Revocatorio. ¿Qué hizo la dictadura? Jorge Rodríguez, ese señor que es presidente de la Asamblea Nacional, se fue directamente él al Consejo Nacional Electoral a darle la orden al presidente del CNE de que anunciara cerrado el proceso del revocatorio.
Como ese señor presidente de ese entonces no le aceptó, no quiso él ser el vocero, el propio Rodríguez, desde la sede del CNE, sin ser autoridad electoral, es el que le anuncia al país el cierre de esta vía constitucional que tenemos los venezolanos para revocar el mandato de autoridades. Entonces Nick Meleva, por eso también ese día fue amenazado Nick Meleva y mi persona por Jorge Rodríguez de llevarnos a la cárcel. Bueno, ya Nick Meleva lleva 2 carcelazos, producto de su posición de rechazo al abuso autoritario de la dictadura. De modo que, y bueno, yo me he librado estos meses de estar en la cárcel porque tomé el camino del exilio. Si no, con toda seguridad estaría en una cárcel de la dictadura en Venezuela. Bueno, profesor, pues muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y esperamos nuevamente tenerlo en una próxima ocasión, sobre todo para esas propuestas que tiene usted en torno a unas elecciones libres en Venezuela. Gracias, Sebastián. Un placer estar contigo y con todos tus seguidores. Estaremos muy atentos, por supuesto, profesor, a este proceso de transición e incluso a sus propuestas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes les pedimos que nos dejen conocer sus opiniones aquí. Pero primero deben inscribirse a nuestro canal. Nosotros queremos saber en detalle qué piensan de lo que dijo aquí el profesor César Pérez sobre este proceso de transición en Venezuela. Aquí hay noticias.